Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. Jair Bolsonaro superó este domingo la mejor de las encuestas que le habían hecho, que anticipaban que iba a ganar, pero no con tanta diferencia como lo hizo, y se hizo con una victoria histórica en las elecciones brasileñas que se celebraron hace justo 2 días. Fue una victoria histórica porque sacó así de primeras, en la primera vuelta, para una segunda, eso sí, sacó el 46% de los votos, dejando a su contrincante, al traballista Fernando Haddad, a 17 puntos. Es una distancia considerable y le ha quedado además muy poquito para hacerse con la presidencia en la primera vuelta. Con que hubiese tenido el 50% más uno de los votos, ya sería presidente de Brasil, pero no, se ha quedado a solo estos 4 puntos. Bien, ganar al Partido de los Trabajadores y ganarle con esta diferencia de votos es toda una proeza. Es cierto que Fernando Haddad no era el mejor candidato, pero bueno, no dejaba de ser el Partido de los Trabajadores, que es una auténtica máquina política y una máquina de conseguir votos y ponerlos a funcionar en Brasil desde hace ya pues tranquilamente un cuarto de siglo. Bien, la victoria esta de Bolsonaro ha sido bastante contundente, como hemos podido ver, y os acabo de dar los datos para que los valoréis vosotros mismos, pero no es definitiva, como os digo, se ha quedado solo a 4 puntos y esto le obliga, a 4 puntos de la mayoría absoluta, y esto le obliga a ir a una segunda vuelta. La segunda vuelta se celebrará dentro de muy poquito, el día 28 de octubre, estamos a día 9, así que dentro de nada, de 19 días, y será entonces cuando se decida quién será el próximo presidente de Brasil. De tal manera que lo que quedan por delante son 2 semanas y pico de una campaña electoral, de la fase última de la campaña electoral brasileña, especialmente agresivas. Van a ir a por todas y no es para menos, la verdad, porque lo que se están jugando es la presidencia de Brasil. Bien, a partir de aquí son muchos los interrogantes que surgen tras este vendaval, el vendaval Bolsonaro, la tormenta la llamé yo hace cosa de semana y media. El primero y el más importante de todos es si Bolsonaro será capaz de sortear el balotaje, es decir, la segunda vuelta. Previsiblemente, aunque no necesariamente en solitario. Y la segunda es cómo y por qué se ha hundido el Partido de los Trabajadores. Bueno, y no solo el Partido de los Trabajadores, sino así de manera general toda la izquierda brasileña, que es la fuerza hegemónica del país en política desde hace tranquilamente 20 o 25 años. Pues bien, eso mismo es de lo que vamos a hablar, vamos a tratar con más detenimiento hoy en la Contracrónica. Nada de lo que ha pasado en Brasil en los últimos 4 años, desde las últimas elecciones generales, las últimas presidenciales, bueno, también fueron generales, por cierto. Ahí la distancia de Bolsonaro no fue tan grande porque esas no iban por alianzas, no por candidatos, mejor dicho, sino por partidos, eran listas lo que se presentaban, pero bueno, el hecho es que desde las últimas elecciones han pasado exactamente 4 años y nada puede entenderse. Han pasado muchísimas cosas en aquel país, en este cuatrienio, y no puede entenderse nada sin tener en cuenta antes la crisis económica que azota al país, que le azota en concreto además desde prácticamente el año 2014. Aquel año celebraron en Brasil los mundiales de fútbol, lo recordaréis. Luego, posteriormente, en 2016 celebraron las Olimpiadas. Fueron las tracas finales de fin de fiesta de un periodo de crecimiento económico muy grande en Brasil. Una expansión tremenda en la economía brasileña, el crecimiento del PIB, del empleo, de prácticamente todos los indicadores. También, por supuesto, de la inflación, también, por supuesto, del crédito. Y el hecho es que al final, esto se venía cantando desde hacía años, Brasil se iba a contraer, iba a tener una resaca muy dura después de esos años de crecimiento, que no había sido un crecimiento especialmente sano, a poco que se le estudie, y eso iba a traer problemas políticos y transformaciones políticas. Y que lo iba a terminar pagando el partido que se había beneficiado de ese crecimiento económico, que en Brasil fue el Partido de los Trabajadores. Es decir, que cuando Brasil era el niño milagro, el niño maravilla de América, todos, acordaos, hace 8 o 9 años, todos hablaban de Brasil abriendo la boca, ¿no?, y levantando las manos. ¡Qué maravilla! Es el país del futuro. Luego viene la coletilla esa de sí, y siempre lo será, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces, 2009, 2010, en Brasil parecía que literalmente ataban a los perros con longaniza. Y hoy, en cambio, lo que vemos es que es el hombre enfermo de América, del que todos se apiadan, pero que nadie quiere tener a su lado, por si acaso se contagia. Las causas de fondo de esta crisis, que como decía, vienen a explicar bastante todo lo que ha pasado luego en el plano político, de esta depresión, son muy parecidas a las de la española de hace una década.
los españoles más o menos podemos imaginárnoslo. Hubo un sobreendeudamiento general y una sobreinversión en sectores ruinosos. Muchísimo gasto público, crédito a gogo, y el resultado final es que se tuvo que practicar un ajuste que en algunos puntos ha sido un ajuste salvaje. Ahí tenemos, por ejemplo, las instalaciones de las Olimpiadas o del Mundial del año 2014, que en muchos casos están abandonadas. Hace cosa de un año, creo que fue, sí, en 2017, salió un reportaje en la prensa aquí en España en el que se veía cómo estaban todas, o buena parte de las infraestructuras estaban abandonadas y había pasado solo un año. No estamos hablando de unas que se celebraron de Montreal 76. Bueno, claro, es que han pasado 40 años. No. Estamos hablando de unas Olimpiadas que se celebraron como aquel que dice ayer por la tarde. Bueno, esto, el resultado fue el que tenemos delante. Y se me olvida una cosa. Todo este sobreendeudamiento, toda esta ola de crédito, esta borrachera de crédito, con una corrupción creciente. Y además el flagelo de la corrupción en Brasil ha sido incluso mayor que en España. De hecho, a día de hoy, dos expresidentes, los dos últimos presidentes de Brasil, están salpicados por la corrupción. Lula da Silva se encuentra en prisión desde el pasado mes de abril. Hice un programa en aquel momento sobre este tema, cumpliendo una condena además larga, una condena de 9 años y medio, creo que es. Y luego la que le sucedió, la heredera del rey, ¿no?, que era Dilma Rousseff, pues fue destituida por el Senado ha hecho ahora 2 años. A finales de agosto del año 2016 hice también Contracrónica en aquel momento sobre esta historia, tras ser acusada de maquillar las cuentas fiscales. Bien, el Partido de los Trabajadores, como vemos, ha pasado del cielo al averno apenas 4 años. En su momento álgido ya estaba tocado en 2014, pero claro, no a estos niveles. En su momento álgido, allá por el año 2006, el Partido de los Trabajadores obtuvo en las elecciones de aquel año el 48% de los votos. Este domingo se queda en el 29%. No ha llegado al 30%, que es un registro peor si miramos el histórico de las elecciones brasileñas de los últimos 20 años, pues está en un registro peor que el que tenía Lula cuando estaba corriendo hacia el poder allá por finales de los años 90. Luego habría que hacerse una pregunta directamente. ¿Qué diablos ha pasado los últimos 12 años en Brasil? Pues ha pasado demasiadas cosas y casi todas malas para Lula y los suyos. Por un lado, como os decía, la crisis ha golpeado con fuerza al país y a los brasileños. Muchos de los que antes aplaudían a rabiar a Lula y al Partido de los Trabajadores ahora cargan sobre sus espaldas las miserias actuales y las consecuencias de los sucesivos planes de ajuste. Pero no ha sido esto, yo creo por lo menos que no ha sido la causa principal. Es una causa importante y hay que conocerla y entenderla, pero no ha sido la principal. Ha sido esta, digamos, la causa de largo plazo. 4 años de crisis es mucho tiempo y en España sabemos de lo que hablamos. Lo que ha terminado por empujar al Partido de los Trabajadores a la segunda plaza en las elecciones, al segundo puesto y además a ser objeto de una humillación, que te saquen 17 puntos de un golpe es una humillación muy grande, yo creo que ha sido la corrupción, que ha dejado al Partido de los Trabajadores completamente fuera de juego en áreas enteras del país. No han podido echar mano, además, de su figura carismática, que es Lula da Silva, porque se lo impidieron los tribunales al estar preso, y han tenido que presentar a un secundario, un actor secundario en toda esta comedia, que se llama Fernando Haddad. Fernando Haddad es muy conocido en Brasil, era alcalde de Sao Paulo, y hasta hace muy poquito, hasta hace solo 2 años, y fue ministro de Educación en tiempos de Lula, allá en la década dorada. No sé si en el año 2006, 2005, 2006, una cosa así. Bueno, este tipo es un personaje gris, a poco que hayáis seguido las elecciones brasileñas lo habréis visto, no es especialmente atractivo, al menos para el votante traballista que llaman allí, el votante izquierdista del lugar. En el año 2013 he estado leyendo un poquito sobre él para conocerle a lo largo del último mes. Se hizo con la alcaldía en el año 2013, hace poco, 5 años solo. La alcaldía de Sao Paulo es la principal ciudad del país, no es una ciudad de segunda ni nada de eso. Se hizo en segunda vuelta, es decir, perdió en primera y se hizo al final la segunda, concentrando voto como pudo y con la lengua afuera. Después hizo un plan muy intensivo de carriles bici, eso a los madrileños nos suena bastante por lo que tenemos ahora. Sao Paulo es una ciudad gigantesca, con un tráfico infernal. Bueno, pues se dedicó a quitar carriles a los automóviles y poner carriles bici. Eso le ocasionó muchísimas protestas y luego además subió el billete del transporte público, del metro y de los autobuses,
Lo subió poco, apenas unos céntimos, pero lo suficiente como para que se convocasen grandes manifestaciones contra él hace unos años. Como veis, Fernando Haddad no es el mejor de los candidatos, es decir, no es un tipo que podamos decir que entusiasma demasiado a su votante. No tiene el mejor historial para enfrentarse a una tormenta perfecta como la que se ha encontrado el Partido de los Trabajadores este año. Una tormenta perfecta que se ha ido formando además a lo largo de los últimos 4 años, especialmente de los últimos 2. Hace 2 años justos, cuando Dilma Rousseff fue destituida en el Senado. Así que lo que vemos es que si la crisis fueron las nubes, que se fueron fraguándose desde aproximadamente el año 2014, cuando ya se veía que el modelo brasileño estaba más que agotado, y la corrupción ha sido la lluvia, y ojo, que jarrea en Brasil desde hace bastante tiempo, con una serie de casos, el Petrobras, por ejemplo, que ha devastado Brasilia, o no digamos ya el de Lava Jato, que se ha tocado a prácticamente todo el mundo en aquel país, menos curiosamente a Bolsonaro. Bueno, pues lo que tenemos es, por un lado nubes, por otro lluvia y por último, ¿qué faltaba para que sea un huracán digno de tal nombre? Pues viento, mucho viento. Pues el viento ha sido Jair Bolsonaro. Para esto no estaba preparado Haddad. Bueno, no estaba preparado Haddad y ninguno de los candidatos que hubieran podido presentar los traballistas. Quizás si hubiesen conseguido poner ahí a Lula, algo habría hecho. No tengo ni idea si hubiese llegado a ganar. Esto es algo que se preguntan mucho en Brasil. ¿Qué hubiera pasado si Lula está presente en estas elecciones? Pues lo mismo tal vez pierde, aunque no por tanta distancia como lo ha hecho Fernando Haddad. Pero el hecho es que no ha estado y no sirve de nada hacer historia-ficción. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Sí, no importa. No importa lo más mínimo porque no estamos en esa línea temporal, sino en la que nos toca vivir. De tal manera que tienen que vivir con lo que o tenemos por lo menos que entender lo que ha pasado con lo que ha pasado, no con lo que a los del Partido de los Trabajadores de Brasil les gustaría que hubiese pasado. Bien, todo esto nadie lo hubiese pensado hace solo 2 años. Bolsonaro, a fin de cuentas, no es un advenedizo. Esto os lo contaba en el programa que le dediqué hace cosa de 2 semanas. No es un tío tipo Donald Trump que aparece de la nada. Bueno, conocido era Donald Trump, pero no era un político. Y que de pronto, ilusiona al país y se hace con la presidencia. No, Bolsonaro es político desde siempre. Lleva toda la vida ahí. Lleva 27 años calentando un asiento en Brasilia, en la Cámara de Diputados. Y además es bien conocido en el país. Cualquier brasileño, no solo ahora, sino hace unos meses, sabía perfectamente quién era Jair Bolsonaro. En Río de Janeiro es muy conocido porque es la ciudad por la cual es diputado en la Cámara de Diputados y además es la ciudad en la que fue concejal en los años 80, cuando se retiró del ejército, se abandonó, él era capitán, y decidió dedicarse a la política. Pues bien, lo que tenemos es que un hombre, un profesional de la política, como os decía, hasta donde se sabe honrado, en un país en el que no es habitual que sean honrados, lo ha puesto todo patas arriba. Y lo ha puesto todo patas arriba en 2 meses. Porque hasta hace 2 meses Bolsonaro era poco menos que una rareza de la que 2 o 3 meses, no mucho más, desde el mes de julio aproximadamente, de la que se hablaba en Brasil, pero que ni había salido al extranjero. Si nos vamos a su programa, del que se ha hablado in extenso en todos los medios internacionales, lo que nos encontramos es que en algunos puntos es parecido al de Donald Trump. Este es el Trump brasileño, no de origen desde luego, pero sí. Su programa es en algunos puntos, no en todo, parecido. Ha prometido, por ejemplo, dureza extrema con la corrupción. Ha prometido también más dureza y más extrema todavía contra la delincuencia común, que castiga a los brasileños en el día a día. Ha prometido superar la crisis económica con medidas a favor del mercado. Y ha prometido y ejerce además un renovado orgullo patriótico. Hace no mucho vi una fotografía suya, subido a hombros, no sé qué calle de una ciudad brasileña. Llevó una camiseta en la que ponía mi partido es Brasil. Bueno, con eso yo creo que lo decía todo. Mi partido es Brasil, eso pues evidentemente es como imaginaros. Mi partido es España, ¿no? Mi partido es Francia, mi partido es México. Pues este tipo de mensajes sencillos y patrióticos que a mucha gente le han llegado al alma. Es en cierto modo, o cultiva en cierto modo, a pesar de que él es un político del sistema de siempre, ha cultivado
la antipolítica, que tan buenos resultados está dando a muchos partidos a este lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico. Pues bien, allí ha conseguido seducir a casi la mitad del electorado. Y la otra mitad, os preguntaréis, claro, de un 46%, pero eso significa que hay otro 54% de brasileños que no quieren saber nada de Bolsonaro. Cierto es. Hay una parte, no es el 54% exactamente, pero sí, la mitad de Brasil, del electorado brasileño, ha votado contra Bolsonaro, polarizando el país de una manera extrema, hasta el punto que hoy en Brasil o se es pro-Bolsonaro o se es anti-Bolsonaro. No hay muchos términos medios. Esta polarización ha traído como consecuencia que el eje del debate se deslice hacia la derecha. Es inevitable porque el que ha polarizado el debate ha sido un candidato de derechas. Algo similar sucedió en España, por ejemplo, hace 3 años, cuando irrumpió Podemos en la arena política. En aquel momento el factor de polarización era el propio Podemos y el eje del debate se desplazó hacia la izquierda. De ahí que veíamos sorprendidos a políticos, por ejemplo, de la derecha, del Partido Popular o de Ciudadanos, diciendo que iban a dar subsidios aquí o subsidios allá, o incluso aviniéndose a negociar cosas como la renta básica, porque los que marcaban la agenda eran los nuevos, los que estaban de moda en aquel momento y los que le habían infligido un golpe al sistema. En el caso de Brasil es al contrario, es desde la derecha de donde se ha hecho. De tal manera que en estas elecciones ya no se hablaba tanto cómo distribuir la riqueza menguante de Brasil, como de encontrar el mejor modo, por ejemplo, de luchar contra el crimen callejero, o de castigar a los delincuentes, o de buscar la manera de que los corruptos terminen con sus huesos en la cárcel durante muchos años. Eso ha sido un tema recurrente en Brasil en estas elecciones. Y claro, en esta tesitura, al final ha sucedido lo que tantas otras veces en tantos otros sitios. Los excesos de los gobiernos de izquierda traen a candidatos de derecha, candidatos pintorescos de derecha, generalmente abrazados a la bandera, que es el caso de Bolsonaro. De modo que por mucho que se insista en la prensa europea, en la prensa estadounidense, de Canadá, bueno, de todos los países, de Argentina, yo estuve echando ayer un vistazo a periódicos de todo el mundo, por supuesto los hispanos, pero también los europeos y los norteamericanos, y en casi todo se coincidía con lo mismo. Que si dice esto de las mujeres, que si dice esto de los negros, que si dice esto de los gays, que me parece muy bien que lo saquen, pero es que ese no ha sido un tema de especial debate en estas elecciones en Brasil. Lo que ha estado alimentando es el debate electoral, en Brasil hablo, han sido asuntos de otra índole, que tienen más que ver, por ejemplo, con la seguridad ciudadana, que es toda una preocupación en Brasil, como en otros países de Hispanoamérica, o la honradez de los cargos públicos. Eso es por lo menos lo que he estado viendo yo siguiendo las elecciones brasileñas. No me ha costado mucho porque aunque no sé hablar portugués, sí lo entiendo como todos los hispanohablantes. Y me he pegado mis buenas lecturas de noticias del lugar y de editoriales y de columnistas. Es una delicia además leer en portugués. Ojalá hubiese lecciones más a menudo, porque así podría leer portugués, si no todos los días, si por lo menos una vez al mes. Una lengua maravillosa, el portugués. Bien, en este punto, porque supongo que la campaña seguirá en las mismas, encarrilada por las mismas vías a lo largo de las próximas 2 semanas. A partir de aquí es un misterio. ¿Qué sucederá el día 28? Es decir, si dentro de 20 días Bolsonaro conseguirá revalidar la mayoría de este domingo y convertirse de esta manera en presidente de Brasil, o no lo conseguirá, o se queda en el camino, que es también una posibilidad. Frente a él sigue teniendo al Partido de los Trabajadores, no lo olvidemos, vale, con un candidato que no vale mucho, que es Haddad, pero es el Partido de los Trabajadores, el partido más grande de Brasil, el que más afiliados tiene, el mejor organizado, desde luego el que ha disfrutado de las mieles del poder durante más años en la última época. Y eso cuenta, claro. Hay candidatos, además, que no son directamente del PT, pero que están cerca. Candidatos como Ciro Gomes, que este es del Partido Democrático Trabajista, el PDT. Bueno, este era antiguo ministro de Lula. Y ha conseguido muy buenos resultados, Ciro Gomes. Se ha quedado, tengo aquí apuntado, pues mirad, en concreto 13,5 millones de votos y el 12,5%. Si los sumamos,
Si pongamos por caso que se queda ceteris paribus, se queda todo como está y sumamos bloques, sumamos partidos o candidatos, mejor dicho. Es decir, si Haddad mantiene su apoyo, el apoyo de las elecciones del domingo, y suma el de Gómez, lo que nos encontramos es que no llegarían a alcanzar a Bolsonaro quedándose Bolsonaro como está. Les haría falta el apoyo explícito del Cuarto en Discordia, que es un partido conservador, aunque se llama socialdemócrata, ya sabéis, esta cosa de la terminología, el Partido Socialdemócrata de Brasil, y el candidato se llama Gerardo Alckmin. De hecho, hasta hace unos pocos meses, ahí está la hemeroteca, Alckmin era la gran esperanza de la derecha brasileña. En el mes de junio, por ejemplo, se hablaba de que las elecciones iban a ser un cara a cara entre Alckmin y Lula. Yo estoy recordando todavía noticias que leí en aquel entonces, a principios del verano boreal, no el de Río de Janeiro, que va al contrario, está en el hemisferio sur. Y era seguro, se van a presentar Gerardo Alckmin y de frente va a tener a Lula, porque, por supuesto, conseguirá zafarse de sus problemas legales y presentarse a las elecciones. Al final no sucedió, pero es que tampoco sucedió que Alckmin fuese la esperanza de la derecha brasileña. Y además andaba vendiéndose como tal. Hasta la irrupción de Bolsonaro, él se consideraba el candidato natural de la derecha brasileña. Alckmin obtuvo este domingo unos resultados muy decepcionantes, al menos para él. Pero que a la candidatura de Bolsonaro de trasladarse enteros a Bolsonaro el próximo día 28, en ese momento le entregaría la presidencia en bandeja, además. Tiene un 5%, que es todo lo que necesita para colocarse por encima del 50% en la segunda vuelta. Y anular de este modo cualquier alianza en su contra, por grande que sea, por aunque le pongan el mayor frente popular, si consigue atraer ese 5% de Alckmin, tiene las elecciones ganadas. La verdad es que visto así no parece algo especialmente difícil de conseguir, habida cuenta de que los votantes de Alckmin son básicamente antitraballistas. De producirse ese escenario, que es posible, la victoria de Bolsonaro estaría más o menos garantizada. Pero claro, aún quedan 20 días de campaña, los peores 20 días, en los que puede pasar cualquier cosa. Incluida, claro está, que se forme una especie de cordón sanitario anti-Bolsonaro por parte de todas las fuerzas políticas. Es una posibilidad que no hay que eliminar. Pero vamos, yo aquí paro porque creo que tampoco se deben adelantar acontecimientos. Me he limitado a colocar las fichas encima de la mesa para que todos las veamos y nos hagamos una idea, ¿no? Brasil además es de esos países tropicales un tanto misteriosos, a cierto punto imprevisible, por lo que, como siempre digo, de nada sirve hacer predicciones que seguramente terminen estando erradas. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Vamos, antes de nada, con una buena noticia mierder, de estas que os gustan tanto, que me envía Eduardo. Esta es una noticia que no os la voy a leer porque es que nos la va a contar la locutora de La Sexta. Esta la dio La Sexta en el informativo de mediodía de este mismo fin de semana, no sé si el domingo, me ha dicho Eduardo, y cuenta lo siguiente. Un estudio de las universidades de Zaragoza y Navarra sobre el comportamiento de estos animales concluye que colocar un obstáculo a poca distancia de una entrada reduce las aglomeraciones, los atascos y los empujones. La investigación puede servir para minimizar el riesgo de aplastamiento en eventos multitudinarios. Pues nada, ya sabéis, un estudio universitario de la Universidad de Navarra y de la otra no recuerdo cuál era, vamos, dos universidades, a falta de una, pues dice que si se pone un obstáculo delante de una puerta, pues el tráfico por esa puerta es más fluido. Yo personalmente lo aplicaría, Podrían empezar mañana mismo a las mismas carreteras, que donde se forman buenos tapones, vuelcan unos cuantos autobuses en la entrada de las ciudades y ya está, solucionado. O sea, solucionados los atascos, por lo menos empezaría a ir más fluido. Además podrían demostrar que su teoría es cierta. Luego, si no se resuelve el problema, que también es posible, de hecho yo, esto entre vosotros y yo, y no se lo digáis a nadie, yo creo que no lo va a resolver, pero bueno, pero si no se resuelve, pues nada, se envía la factura a los autores del estudio, la factura de los autobuses, quiero decir, porque hay que volcarlos. Luego hay que levantarlos con una grúa, eso cuesta dinero. No,
y así se lo piensan 2 veces antes de volver a hacer otro. Bien, vamos ahora con, como veis, muy mierder, ¿eh? Vamos ahora con otra historia. Esta ya no es mierder, esta es seria. Este es un tema del que se está hablando mucho en España desde este mismo domingo. Me refiero, pues, supongo que ya lo sabréis, desde luego los españoles lo sabéis, me refiero al acto de Vox en la Plaza de Toros de Vistalegre, ya digo, hace solo 2 días, en el que este partido consiguió reunir a 10.000 personas, muy entusiastas además. Una cosa no es habitual. No sé, en otros países aquí juntar 10.000 personas en un acto político es poco menos que una heroicidad. Que anden, y con razón, los de Vox encantados con lo que consiguieron, y luego todo el mundo anda como nervioso, buena parte anda como nervioso, como ¿y esto cómo ha sido posible? Bien, pues Juan, que no está en Carabanchel, que es por donde para la Plaza de Toros de Vistalegre, está muy lejos de allí, Juan vive en Estocolmo, nos quiere hacer un comentario al respecto. He estado leyendo las diferentes medidas que lleva Vox en el programa y tengo que decir que estoy de acuerdo con algunas. Bueno, la verdad, con muchas. Cierto es también que estoy en desacuerdo con otras, o muy en desacuerdo. Por ejemplo, determinados tipos de subvenciones que proponen que no me cuadra nada. O querer decidir sobre cosas demasiado íntimas, por ejemplo, el qué hacer con tu cuerpo, este tema de los vientres de alquiler. También, claro está, tengo discrepancias con otras, pues el tema de la eliminación de las autonomías, descentralizarlo todo. Aquí estoy más, como creo que tú también has comentado alguna vez, en un sistema cantonal, con competencias fiscales propias. Creo que sería eso más idóneo, un sistema más idóneo. Y bueno, lo que quiero decir es que es un programa más dentro de los diferentes programas de los partidos políticos. Y bueno, después del éxito y de su puesta en escena, y sobre todo después de todas estas alertas y alarmas que ha despertado en nuestros intelectuales de prensa y televisión y redes sociales en España, nuestra inteligencia, pues bueno, querría saber si es para tanto. Bueno, Juan, yo creo que esa es la actitud, exactamente la tuya. No se puede comulgar al 100% con un programa de un partido político, nunca jamás. Es que ni el que lo ha hecho comulga al 100%. Los programas políticos son documentos de compromiso para dar cabida a las diferentes sensibilidades del partido. Esto sucede en todos. Si mañana te sientas a solas y sin una grabadora delante de un tío del PSOE o del PP o de Vox o de donde sea o de Podemos y le dices, bueno, ¿y tú estás de acuerdo con este punto? Probablemente te diga, bueno, yo personalmente no, pero bueno, teníamos que dar cabida un poco a todas las corrientes del partido y además hay que meter paja de una manera u otra. Así que los partidos hay que tomarlos, los programas, perdón, hay que tomarlos como lo que son, casi como las encuestas. Bueno, creo que las encuestas tienen bastante más credibilidad que los programas de los partidos políticos. Creo no, tienen bastante más credibilidad que los programas de los partidos políticos. Este de los 100 puntos, le estuve echando un vistazo ayer, en PDF, lo distribuyeron, lo vi en Twitter y me lo estuve leyendo. Bueno, pues es el clásico programa de un partido de derechas, no tiene más, un partido de derechas occidental. No tiene mucho más, en serio. Han estado diciendo auténticas barbaridades de él, no, es poco menos que era el programa de Adolf Hitler, les ha faltado decir, en 1933, no, en absoluto. A mí hay cosas que me parecen bien y otras que me parecen mal, pero eso es lo normal. Pero vamos, por lo demás, yo creo que es una muy buena noticia que Vox levante el vuelo. Vox es un partido que tiene ya, pues, nació con Podemos en el año 2014. Además, creo que si uno nació a mediados de mes, el otro nació al mes siguiente o a finales de ese mismo mes. Y, bueno, tuvieron un tropezón muy serio en las elecciones europeas de aquel año y desde entonces pues han ido poco menos que reptando desde las europeas de 2014 y bueno, parece ser que ahora levantan el vuelo y está muy bien. Está muy bien que lo levanten y que se hable de ellos. Básicamente porque enriquece el debate y pone sobre la mesa temas de los que nadie se atrevía a hablar. Y eso está muy bien. A mí me encanta. Una de las cosas más grandes de vivir en una democracia es que, en principio, aunque no siempre es así, se puede hablar casi de cualquier cosa. Pues bien, sobre este tema tengo otra llamada de otro oyente, en este caso es de Diego, que quiere hablar sobre este mismo asunto. Me gustaría saber tu opinión sobre la facilidad que tienen los medios de comunicación en llamar a Vox extrema derecha. En cambio a Podemos, raros casos, y más en los medios televisados, se les llama extrema izquierda. Y también, bueno, algunos elementos de Vox que podrían ser considerados de extrema derecha en temas como la nación, por ejemplo,
pero en otros como el centralismo y tal, pues en otros países es más bien visto como algo de izquierdas. Bueno, Diego, pues esto que me preguntas es muy sencillo de responder. Es por la misma razón que a los liberales les llaman neoliberales, pero a los comunistas no se les llama neocomunistas. Y si le ponemos el neo a todo, pues habrá que ponerle también a ellos neocomunistas, digo yo, no sé. En cambio, si tú dices, no, yo soy liberal, o sea, neoliberal, no, liberal a secas, no hace falta que le pongas el neo. Es decir, no hay mucha diferencia entre lo que pienso yo y lo que pensaban los liberales de hace un siglo, más o menos en la línea está. Los principios son los mismos, pues lo mismo con los comunistas. Un comunista actual más o menos piensa lo mismo, con algunos matices de lo que pensaba Vladimir Lenin, por ejemplo. No hace falta llamarle neocomunista, pero bueno. Es decir, para esto le colocan un prefijo, le hace neo, le hace ultra les gusta mucho. Hasta está el extremo, es neoliberal, ultraliberal o ultraderecha. La de ultra les fascina. O directamente les añaden un adjetivo con voluntad de epíteto. Así la derecha siempre es extrema y el capitalismo siempre es salvaje. Supongo que lo habrás oído 100.000 veces. Nadie habla de extrema izquierda, o muy poco, o izquierda extrema nunca, o de socialismo salvaje. Aunque el socialismo por lo general devenga salvaje, como hemos visto en Cuba o en la propia Venezuela. Otras veces, para desdramatizar, colocan un adjetivo más suave. Ya sé, por ejemplo, moderado. O europeo, ese les gusta mucho aquí en España. Esta es una derecha europea, dicen. No es una derecha moderada. La derecha moderada o europea es la derecha que les da la razón, básicamente. De ahí que les premian con ese adjetivo suave. Si no les da la razón o les planta cara en asuntos que ellos consideran sagrados, en ese caso el salvaje lo tienen garantizado, o el ultra, que es lo que les está pasando a Vox. Aún así terminan agotando los términos. Ese es su gran problema. Porque es que lo que le están llamando a Vox ahora ya se lo han llamado a Ciudadanos y ya se lo han llamado al PP. Sois extrema derecha. Sí. Es como lo de fascista. Al final la palabra no significa absolutamente nada. Cualquiera, todo el que me lleve la contraria es fascista. Bueno, pues muy bien, adelante. Es el reductio ad Hitlerium, que se llama, la reducción a Hitler. Pues con esto pasa algo muy, muy similar. Pero bueno, hay que reconocerles que la lengua la manejan muy bien, el lenguaje más que la lengua. Y la ponen a trabajar en su beneficio. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, como todos los días, que hoy nos ha reservado un comentario magnífico sobre el tema este de Estados Unidos, el Supremo y el juez Brett Kavanaugh. No sabemos qué está dispuesta a hacer la progresía estadounidense con tal de que no llegue un violador al Tribunal Supremo. Veremos cuando se dé el caso. De momento ya sabemos a lo que está dispuesta con tal de que no llegue al Tribunal Supremo un discrepante. Acusaciones sin pruebas, hostigamiento y estigmatización. Ahora la progresía estadounidense tiene que asumir que o bien Brett no es un condenado violador y se han dedicado a negarle sus derechos, o bien que para ellos es un violador, pero el sistema institucional estadounidense no admite presiones de turbas y medios que aúllan y rabian sin pruebas que sustenten sus convicciones. Todo esto de Brett pasará, pero quizás los votantes estadounidenses se hayan quedado con la copla de lo que la progresía quiere para ella y lo que le niega a los discrepantes. Desde aquí, en la distancia, ha quedado nítido. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, que ya está bien, nos ha salido un programa redondo entre todos, yo mismo y los oyentes que han participado de Mil Amores, como siempre. Así que con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.